Hola, bueno, vamos a hablar sobre la fisiología del olfato y de los sentidos nasales. El olfato nos ayuda a detectar e identificar sustancias químicas que son transportadas a través del aire y específicamente es el acto que se realiza con la participación de estructuras como el epitelio olfatorio, es decir, el neuroepitelio, el nervio olfatorio, es decir, el primer par craneal, la vía olfatoria, su arribo cortical y la relación que tiene con el sistema límbico y también con el tema anterior al olfato, que es la continuación de estos teóricos, que es el gusto. El olfato tiene una importancia fisiológica muy importante desde el punto de vista filogenético, es decir, desde el punto de vista evolutivo. Así podemos dividir a la función olfativa en dos, una de tipo evolutiva filogenética y otra que tiene que ver con la fisiología olfativa propiamente dicha. Desde el punto de vista filogenético, nos ayudó como parte de nuestra evolución a localizar el alimento, a reconocer la calidad del alimento. De hecho, muchas de estas funciones que yo voy a nombrar ahora también las podemos traer a nuestro presente. Es decir, nosotros a través del olfato podemos reconocer qué calidad de alimento vamos a ingerir. También nos ayudó en su momento a ubicar y a elegir nuestra pareja sexual. De hecho, muchísimos animales no homínidos ubican y eligen la pareja a través del olfato. También nos ayudó a explorar el territorio, a descubrir la presa, a huir de depredadores. Tiene una influencia importantísima en el comportamiento. Podemos rápidamente hacer una comparación con respecto al uso de perfumes actuales que nosotros utilizamos cuando salimos y esos perfumes cómo influyen a la hora propiamente dicha de ubicación y de elección de una pareja, por ejemplo. Es decir, que el olfato tiene una influencia sobre nuestro comportamiento que es muy importante. Con respecto a esta influencia de comportamiento, es sumamente, no solamente importante, sino sumamente atractiva la relación que hay entre el olfato y los recuerdos. Muchos de nosotros podemos oler un libro, oler una comida, oler un aroma, oler un perfume, y eso nos traslada a un momento de nuestras vidas que puede ser un momento vinculado con nuestras familias, con una pareja, con un amigo, con un viaje, con una situación, y es más, podemos hasta definir si nos sentíamos bien o nos sentíamos mal, es decir, podemos claramente a través del olfato poder vincularnos con nuestro pasado. Por supuesto que, como habíamos hablado en el teórico anterior, coopera con el sentido del gusto, justamente para poder hablar de sabor. Forma parte del sistema límbico. Ahora cuando veamos los arribos corticales y las relaciones que existen entre las vías olfatorias, vamos a ver la importancia que tiene sobre el sistema límbico. Y un dato de color es que las mujeres tienen una mayor agudeza olfatoria que los hombres. El olfato es uno de los sentidos químicos más complejos que hay, que se lo podría llegar a comparar con la visión. Se conoce mucho más de visión que del olfato, pero lo que se conoce de olfato es realmente un sentido químico muy complejo. Parte de células nerviosas de tipo bipolares, que son una derivación del sistema nervioso central y que aproximadamente forman unas 100 millones en el epitelio olfatorio, intercaladas entre las células de sostén. Vamos a encontrarnos con una capa mucosa que va a formar un botón mucoso del cual nacerán entre unos 4 a 25 cilios olfatorios, que son denominados también pelos olfatorios, que tienen un diámetro de 0,3 micrómetros y una longitud de hasta 200 micrómetros. Los cilios se van a proyectar hacia el moco y van a revestir la cara interna de las fosas nasales. Van a crear una densa red y son los encargados de reaccionar ante los olores. Es decir, van a estimular, es decir, van a ser estimulados y van a estimular a las células olfatorias.
El mecanismo de excitación de las células olfatorias es un mecanismo complejo que incluye un mecanismo químico básico en el cual están incluidos segundos mensajeros y que dependiendo de la bibliografía que lean puede que lo vean dividido en etapas o dividido en fases. En este caso vamos a explicar el mecanismo químico básico y después vamos a ir explicando las distintas etapas. La primera acción es la activación de la proteína receptora por una sustancia olorosa que va a estimular el complejo de la proteína G. Es decir, que es un mecanismo de postas similares al que nosotros vamos a ver en otros sentidos, como por ejemplo el que ya vimos en visión. El segundo paso es cómo la proteína G va a activar a múltiples moléculas de tipo adenilato ciclasa por dentro de la membrana de la célula olfatoria. El tercer paso es la ciclasa activada convirtiendo moléculas de ATP en AMP cíclico. Finalmente, el último paso de este mecanismo básico de excitación de las células olfatorias es cómo el AMP cíclico va a generar una apertura de una cantidad de canales iónicos de tipo sodio voltaje dependiente. Como ven, este mecanismo de postas es muy similar al que vimos en visión, es decir, que utiliza segundos mensajeros. En este gráfico lo que podemos observar es cómo a partir de moléculas aromáticas que se encuentran en el aire y a través del receptor aromático que se va a encontrar en el epitelio olfatorio, es decir, en el neuroepitelio, van a convertirse moléculas de ATP en AMP cíclico y esta concentración modificada de AMP cíclico va a ir a estimular canales de tipo sodio voltaje dependiente, ingresando no solamente sodio, sino también calcio, es decir, que finalmente la concentración elevada de calcio intracitoplasmático va a generar la despolarización del neuroepitelio y eventualmente el inicio del potencial receptor y eventualmente el inicio del potencial de acción. En este gráfico lo que podemos observar es la cantidad de pasos que fuimos describiendo en la diapositiva anterior, que lo hicimos en forma esquemática y gráfica, y acá la podemos ver dividida punto por punto. Fíjense que en el paso número 1 había una recepción de las partículas odoríferas a través de una proteína receptora olfatoria y esto activaba al receptor que estimula una proteína G de tipo heterométrica. Esta subunidad de la proteína G va a activar a la adenilato ciclasa para producir AMP cíclico. Este AMP cíclico va a ser el que estimula a los canales que van a aumentar la permeabilidad al sodio, al calcio principalmente y también al potasio, y las corrientes netas de despolarización de membrana y aumento en la concentración de calcio intracitoplasmático van a ser los que en definitiva van a estimular al primero potencial receptor y eventualmente al potencial de acción en el soma por el cual van a viajar los estímulos hacia el sistema nervioso central. Con respecto a las características físicas de las partículas odoríferas, hay que considerar que no todas las partículas odoríferas se van a comportar de la misma forma porque, por supuesto, no todas las partículas tienen las mismas características físicas, aunque sí hay que considerar que tienen que reunir una cierta cantidad de características para poder ser percibidas como tales. En cierta parte tienen que ser volátiles, con lo cual tienen que llegar a nuestras narinas para poder ser percibidas como el olor. Tienen que tener una cierta hidrosolubilidad que permita atravesar el moco y también tiene que tener una cierta liposolubilidad para poder atravesar la membrana y poder ser percibido el estímulo. Seguramente muchos de nosotros hemos pasado por alguna perfumería o por algún free shop y lo que nos ocurre es que al principio nos resulta como muy invasivo, muy agresivo esa sensación odorífera, pero que al poco tiempo ya nos acostumbramos.
En realidad lo que nosotros llamamos acostumbramiento es la adaptación. El primer segundo es fundamental porque ocurre el 50% de esa adaptación y al cabo de un minuto estamos prácticamente totalmente adaptados. Esta adaptación se lleva a cabo en el sistema nervioso central. Este fenómeno adaptativo se debe a fibras de tipo centrífugas que vuelven al tracto olfatorio procedentes de regiones del encéfalo y que van a terminar en células de tipo inhibitoria, como por ejemplo las células en grano. La transmisión de impulsos nerviosos van a ascender a través de nervios de la membrana hacia el bulbo, van a atravesar la lámina cribosa del etmoides y van a comenzar a formar el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, y ascendiendo van a formar el tracto olfatorio. El tracto olfatorio se va a dividir principalmente en dos vías. Una vía medial, que se denomina vía arcaica, y una vía lateral que se va a subdividir en un tracto antiguo y en un tracto moderno. El tracto medial, que es el que se denomina sistema olfatorio arcaico, se va a localizar delante del hipotálamo, que se va a distribuir en varios núcleos, y esta localización es una localización basal intermedia del encéfalo. Y básicamente va a estar encargada de reflejos olfatorios que son muy primitivos. Muchas veces nosotros cuando sentimos un aroma tendemos a salivar, por ejemplo, o a mover nuestros labios. Esto se ve mucho más, por ejemplo, en animales inferiores. Vieron que, por ejemplo, muchos animales cuando huelen algo empiezan a lamerse los labios o empiezan a salivar o empiezan a mover la boca. Y estas son todas reacciones que son ocasionadas por el olor a la comida. Estos actos reflejos son los más antiguos, son los más arcaicos y están llevados a cabo por este tracto que es el tracto medial. El tracto lateral se dividía en antiguo y moderno. El antiguo va a estar constituido por la corteza prepiriforme, piriforme y la porción cortical de los núcleos amigdalinos. Este tracto se va a dirigir hacia el hipocampo, que es una parte del sistema límbico, y que sirve para aprender a disfrutar o aprender a rechazar un aroma. Y es la única área de la corteza cerebral que pasan las señales sensitivas directamente sin intermediarios, es decir, sin pasar por el tálamo. El tracto olfatorio lateral moderno es la vía olfatoria que llega al núcleo dorsomedial del tálamo y de ahí se va a dirigir al cuadrante lateroposterior de la corteza orbitofrontal. Este es el tracto que llega a arribos corticales para poder generar análisis consciente de los olores. En este gráfico lo que podemos apreciar es la división que acabamos de analizar. El tracto olfatorio se va a dividir en dos, el tracto lateral y el tracto medial. El tracto medial es el más arcaico de todo y tiene que ver con reflejos primitivos de lamerse los labios, salivar, y son reacciones que son originadas a través del olor a la comida. El tracto lateral, a su vez, se va a dividir en dos, el antiguo y el moderno. El antiguo está vinculado a disfrutar o rechazar una sensación odorífera, un olor, a través del sistema límbico, mientras que el tracto moderno llega a arribos corticales para poder analizar conscientemente los olores. Los trastornos del olfato se dividen en dos: la hiposmia, que es la disminución del olfato, y la anosmia, que es la ausencia del olfato. Recuerden del teórico de gusto que el 80% de las alteraciones que son del gusto en realidad son alteraciones del olfato. ¿Y qué significa esto? Significa que el olfato es muy importante para la interpretación del sabor de los alimentos. De hecho, si uno come o toma algo con la nariz tapada, siente seguramente
un gusto o un sabor, mejor dicho, totalmente distinto. Y les vuelvo a repetir, que les dije en el teórico de gusto, si hay un tema muy presente en los medios y vinculado a la realidad infectológica que está pasando en este 2020, que es la pandemia por coronavirus, el coronavirus se considera actualmente un virus neurotropo, es decir, que afecta a los nervios y que genera alteraciones en el olfato, hiposmia o anosmia.